Muy buenos días, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Les habla y les saluda el pastor José Manuel Cortés Castañeda. Gracias por compartir con nosotros nuestro devocional, versículo a versículo cada día. Y en esta oportunidad nos vamos a dirigir a la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Y dice la palabra del Señor así: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vamos a orar. Padre, gracias por dejarnos tu palabra, la cual es confiable. Ella es lámpara que ilumina nuestro camino hasta que el día esclarezca y resplandezca en nuestros corazones. Ayúdanos cada día y fortalécenos en Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén, amén. Este libro, la primera carta a Timoteo, es una carta escrita por el apóstol Pablo, como ya lo hemos dicho, su discípulo Timoteo, quien era líder de la iglesia de Éfeso. Y en esta carta él le instruye sobre cómo dirigir la iglesia y le da consejos personales para su propio crecimiento espiritual. En este versículo 16, Pablo hace una exhortación a Timoteo para que sea cuidadoso con su propia vida y con la doctrina que enseña, dando a entender que esto es crucial para su propia salvación y la de aquellos que lo escuchan. En primer lugar, este versículo nos llama a ser cuidadosos en nuestra propia vida. Esto significa que debemos prestar atención a cómo vivimos, porque el creyente es llamado a una nueva vida. No quiere decir que no peque, sí, porque vivimos en un mundo caído, pero ese pecar debe producir un dolor en nosotros. Y la diferencia de pecar y persistir en el pecado son dos diferencias. Cuando yo soy continuo en mi pecado es una alerta de que no puedo ser cristiano. Pero cuando yo peco, cuando el creyente peca, la Biblia dice que confiesa su pecado, se aparta y alcanzará misericordia. Entonces es una clara exhortación para ser cuidadoso con la doctrina y con la vida que lleva. En primer lugar, este versículo significa que debemos prestar atención porque es algo en lo cual el creyente debe esforzarse por mantener su vida en santidad, de modo que el testimonio nuestro sea un reflejo de luz de Cristo. También debemos ser cuidadosos con la doctrina que enseñamos, porque es importante conocer y estudiar la palabra de Dios para asegurarnos de que nuestras enseñanzas sean correctas y estén en línea con lo que Dios dice en su palabra. Hoy día vemos mucha confusión en las iglesias. Vemos que lo que enseñan no está alineado con lo que Dios quiere decir en su palabra. Pero nosotros somos responsables de lo que enseñamos. Y si enseñamos una falsa doctrina, podemos llevar a otros por un camino equivocado. Finalmente, también este versículo nos recuerda que nuestra propia salvación y la de aquellos que nos escuchan están en juego. Por eso debemos tomar en serio nuestra fe, nuestras convicciones, y debemos esforzarnos por vivir una vida que esté en conformidad con las verdades de Dios. Si somos descuidados con nuestra vida y con la doctrina que enseñamos, podemos alejarnos de la verdad y llevar a otros con nosotros. Es posible que algunos se hagan la pregunta que si nosotros somos responsables de la salvación de otras personas. La respuesta es no, porque la salvación es un acto de Dios por su gracia. No es algo que nosotros podamos ganar por nuestros propios méritos. Sin embargo, esto no significa que no tengo ningún papel en la salvación de otros. Como seguidores de Cristo somos llamados a ser testigos y a compartir el Evangelio con otros. Si vivimos una vida auténtica y enseñamos la verdad de Dios con integridad, podemos influenciar positivamente la vida de aquellos que nos rodean. Ser cuidadosos con nuestra vida y con la conducta que enseñamos es vital para nuestra fe y para aquellos que nos escuchan. Debemos ser conscientes de nuestro papel como seguidores de Cristo y debemos esforzarnos por vivir una vida que sea un reflejo de la verdad de Dios.
Al hacerlo, podemos ser esa luz en este mundo oscuro y demostrar el amor y la gracia de Cristo a aquellos que nos rodean. Cuando nosotros contemplamos el llamado que el apóstol Pablo le hace a Timoteo, pero también nos hace a nosotros, inspirado por el Espíritu Santo, nos invita a examinar no solo nuestra vida, sino también la esencia de nuestra fe. Y este llamado es un recordatorio conmovedor de que cada decisión que tomemos y cada palabra que compartimos puede influir profundamente en la vida de quienes nos rodean. En un mundo que a menudo se asemeja a la oscuridad, ser portadores de la luz de Cristo significa ser guardianes de nuestra propia integridad y de la verdad divina. Así, al ser fieles a nuestras convicciones, no solo aseguramos nuestra salvación, sino que también iluminamos el camino para otros en su búsqueda de esperanza y redención. Por eso la advertencia de Pablo a Timoteo, pero también a la iglesia al día de hoy. Tengamos mucho cuidado de cómo vivimos y de lo que enseñamos. Mantengamos firme lo que hemos aprendido, lo que es correcto. Mantengámoslo firme por el bien de nuestra propia salvación y por el bien de aquellos que nos oyen. Pastor José Manuel Cortés Castañeda, Iglesia Bíblica La Gracia de Dios, Caucasia, Antioquia. Que el Señor les bendiga.